chances concretas hay de que esto suceda? Porque, a ver, el presidente tendió un puente, claro, en medio de la debilidad que tiene. Los senadores del PJ es como que le dieron plazo para no sacar el congelamiento de tarifas y le han dicho, hagan una propuesta alternativa. El presidente dio a entender que no la va a hacer. Digo, ¿qué chances hay de un gran acuerdo nacional? Yo te propongo el razonamiento al revés. A ver. Creo que Argentina viene equivocando desde hace décadas el camino precisamente por una serie de errores que cometen todos los gobernantes. Parece que todos se embriagan con la misma bebida, ¿no? Que es el triunfalismo. Sin un gran acuerdo nacional hay metas necesarias de alcanzar que no se van a alcanzar. Pero Menem en un primer momento se embriaga de triunfalismo, se cree el Messi de la política, decide ir solo y así le fue al país más que a él, ¿no? Kirchner tiene la gran oportunidad de, después de semejante bancarrota en el país, ¿no? En un comenzar de nuevo, tiene la gran oportunidad de buscar un gran acuerdo nacional. Tuvo el acompañamiento de la oposición al hacerse cargo del gobierno, él tenía una minoría exigua, y pierde esa oportunidad porque apuesta también a la concentración de poder en sus propias manos. Va a repetir la historia Cristina, y Macri, que a esta altura ya con semejantes lecciones atrás la tendría que tener aprendida, e hizo exactamente lo mismo. La primera oportunidad de un gran acuerdo nacional, que seguramente no incluiría al kirchnerismo porque no le interesaría entrar, pero había un sector del peronismo donde hay figuras como Pichetto, había figuras como Sergio Massa, que lo ayudaron, le dieron gobernabilidad, estaban en condiciones de diálogo, y de hecho hubo mucho diálogo, precisamente por eso, porque recibió gobernabilidad y le aprobaban las leyes en el Congreso, decidió que no le hacía falta un gran acuerdo nacional y apostó a la concentración propia. La segunda gran posibilidad que se perdió fue cuando ganó la elección del 2017, ¿no? Donde tenía la chance, desde la fortaleza, porque de ahí salió fortalecido, de tener el acto magnánimo de convocar a los perdedores a un gran acuerdo nacional estableciendo una serie de puntos que este y el gobierno que venga van a tener que cumplir, ¿no? Sea oficialismo y sea oposición el que le toque ser. Pero no, la mesa chica se fue achicando cada vez más. Yo desde hace tiempo hablo de los caballeros de la mesa ratona, ¿no? Porque empezaron a abandonar los puentes, los mejores puentes que tendían para llegar a la oposición, que eran Monzó y Frigerio, los dejaron abandonados. Frigerio es el que negocia con los gobernadores, ¿no? Y Monzó es el más peronista de los... Claro, y el que negocia en el Congreso con la oposición. Esos son los dos grandes puentes, muy sólidos puentes, y los dejaron abandonados después del triunfo del 2017. Se ensimismaron, embriagados de la victoria. Todos creen que ganar un partido es salir campeón. En la Argentina ganan un partido y dan la vuelta olímpica, siempre, ¿no? Y hay que salir a explicarle. Después viene la realidad y de un cachetazo le explica, no, pará, ganaste un partido, quedan todos los demás, al siguiente lo podés perder por goleada, ¿no? Entonces, esa historia también la repitió Macri. Y yo la verdad que esta semana, con perplejidad, porque yo desde el 2015, que en mis artículos en prensa escrita vengo hablando en esos términos, gran acuerdo nacional, en esos términos lo planteo. Y bueno, y que planteé cuando lo dejaron de lado a Frigerio, cuando lo dejaron de lado a Monzó, venía planteando, no solo yo obviamente, a vos también y muchos analistas, ¿no? Que veníamos señalando ese ensimismamiento tan negativo. Y bueno, pareció que acá los brindis triunfalistas te embriagan y te ensimisman. Son los malos tragos que te producen los errores, los sopapos que te dan los errores que cometes, los que te llevan a la lucidez de la humildad. Entonces ahí vienen las correcciones, empiezan a mirar... Y hoy el llamado a un acuerdo nacional o a pactar es en otras condiciones porque Macri está mucho más débil y golpeado, ¿no? Está mucho más débil y golpeado. Por eso tal vez
Hoy un acuerdo nacional también tengo otras condiciones. Yo creo que en estos días Petete puede haber quedado malherida, si no definitivamente derrumbada, la candidatura a la reelección de Mauricio Macri, ¿no? Y tal vez si renunciara a esa demasiado anticipada candidatura a la reelección, no sería malo, tal vez sería bueno, tal vez lo ayudaría a hacer lo que tiene que hacer, que es sentarse con las figuras más predominantes de la oposición, no con todas, porque seguramente Está Cristina claro. no va a querer sentarse, pero hay una cosa, la Argentina empieza a ver, yo creo que serían mal vistos aquellos que no quieran participar de un gran acuerdo nacional, ¿no? Para generar verdaderamente las bases de un crecimiento que sea sustentable y que sea socialmente equilibrado. Estaría mal visto el político que se quiera cortar solo, ¿no? Me parece, en esta circunstancia, me da la impresión, Petete, que a esta altura, después de tanta deriva, de tanto deambular en nuestros laberintos del Minotauro, me parece que la sociedad empieza a darse cuenta, ¿no? Que ¿Hay algún ejemplo que tengamos cercano? Porque todos hablan del pacto de la Moncloa, no sé. ¿Hay algún ejemplo donde esto haya funcionado verdaderamente bien? está lleno de ejemplos. Lo que pasa es que el pacto de la Moncloa es como paradigmático, ¿no? Es como paradigmático, porque fue explícitamente un pacto de ese tipo. Pero si miramos del otro lado de la cordillera, no podemos no ver que fue un gran acuerdo nacional el que hicieron tras la caída de Pinochet, que lo pudieron derrotar a partir de ese gran acuerdo, los demócratas cristianos y los socialistas. Eran el agua y el aceite. Los socialistas fueron los que gobernaron con Allende, los democristianos fueron los que le golpearon la puerta al cuartel para que vaya a derrocarlo. Acordaron 20 años de un gobierno exitosísimo, que incluso no solo despinochetizó la sociedad, sino que despinochetizó a la derecha. La derecha fue pinochetista y recién pudo ganar cuando llegó un no pinochetista a la candidatura, que es Sebastián Piñera, ¿no? El ejemplo de Chile. Podemos citar muchísimos más ejemplos. Yo hasta diría, lo que pasa es que no son tan explícitos, no son planteados como tales como la Moncloa, pero el nacimiento del PRI en México, en 1929, cuando Lázaro Cárdenas y Plutarco Elías Calle convocan a todos los caudillos que desde la caída de Porfirio Díaz estaban matando entre ellos, presidente que asumía, Francisco Madero lo mataron, Ventuciano Carranza lo mataron, Obregón lo mataron, a Pancho Villa lo mataron. Vivían exterminando, hace 3 décadas llevaban, hasta que se sentaron, dialogaron, acordaron y vinieron 7 décadas de estabilidad. Hubo nuevos problemas, no es que llegás, eso adentro, pero... no es que llegás al paraíso, está claro. no es que llegás al paraíso, pero por lo menos podés superar ciertas instancias sumamente traumáticas y te podría seguir nombrando ejemplos que no es solamente el Pacto de la Moncloa. El Pacto de la Moncloa es que fue planteado como tal.